Muy buenos días, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Dios le continúe bendiciendo en este domingo 26 de abril del año 2020. En este tiempo vamos a dar inicio a la clase bíblica dominical. Y quiero pedirle que me pueda acompañar en oración en este momento. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Tú gobiernas toda la creación, la sustenta, Señor, y tu voluntad se hace cada día. Oh Padre, recibe toda honra y toda alabanza, Señor. Te queremos pedir que en este día tú nos cubras, Señor, con tu Espíritu Santo que has dado a tus hijos y que podamos ser guiados, Señor, en la meditación de tu palabra, a comprenderla, a aplicarla a nuestras vidas, Señor, a vivirla y compartirla con otros, Dios. Transfórmanos, Señor, por medio de ella. No solamente en este estudio dominical que vamos a tener, Señor, sino también en cada uno de los sermones que los pastores preparan para tu iglesia, Señor. Alimenta tu rebaño, Padre, con tu palabra, te lo pedimos. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Hermanos, entonces retomamos el estudio sobre la adoración que iniciamos el domingo pasado. Si usted lo recuerda, en esta primera parte que atendimos el domingo anterior, estuvimos meditando sobre el Evangelio de Juan, capítulo 4, y hacíamos la lectura en los versos 22 al 24, donde se nos va a relatar este episodio que ocurre en el encuentro que tiene nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Esto se da alrededor de un pozo de agua donde nuestro Señor Jesucristo estaba reposando mientras sus discípulos buscaban víveres y demás. Y notamos que esta mujer, nos dice el relato bíblico, que esta mujer samaritana se acercó a sacar agua del pozo y ahí se va a dar una conversación entre nuestro Señor Jesucristo y esta mujer que va a dar un giro interesante cuando vemos que la conversación empieza a tomar un sentido enfocado en cuanto a la adoración. Nuestro Señor Jesucristo, con toda la sabiduría, como nos lo presenta las Escrituras, siendo el Mesías, siendo Dios, pues atiende a esta mujer desde los aspectos íntimos de ella, su pecado, y la lleva hasta a un conocimiento, a reconocer al Dios verdadero y a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Estuvimos observando que ella hace una afirmación cuando le dice en el verso 19 de este capítulo 4, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Un reconocimiento acerca de Jesucristo y su obra profética. Ella añade en el verso 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, haciendo una referencia entonces a los judíos, dice, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Estuvimos viendo entonces el domingo pasado que Jesucristo va a empezar a atender este tema de la adoración partiendo desde el principio fundamental. Debemos conocer a Dios. Si usted lo recuerda, definimos la adoración como el acto de tributar, de reverenciar, de homenajear a Dios. Decíamos que en base a esta definición, entonces entendíamos que la adoración es un acto externo motivado por un sentimiento interno. No es lo que uno recibe, sino más bien lo que uno da a Dios. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones
vamos a acercarnos para recibir cuando la adoración es ofrecer a Dios, ofrecernos a nosotros mismos. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 1, dice que nuestro culto debe ser como sacrificios vivos, un culto racional, ofrecido a Dios, nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en esta segunda parte de este estudio bíblico. Si usted ha sido curioso, habrá podido observar que desde el verso 20 hasta el verso 24, la palabra adorar en su múltiple formas, adoración, adoradores, adorar, se repite prácticamente en todos los versos bíblicos en esta sección del pasaje del capítulo 4 de Juan. Es el énfasis de la conversación, la adoración. ¿Cuál es la adoración que Dios demanda? ¿Cómo debe ser ofrecida nuestra adoración a Dios? Así que estuvimos observando el domingo pasado en el primer principio que una adoración verdadera parte de conocer al Dios verdadero, al Dios revelado en las Escrituras, no a un Dios hecho a nuestra imaginación, sino al Dios que se nos revela con su carácter y su naturaleza y de la cual la Biblia nos da testimonio. Y si usted recuerda, estuvimos entonces viendo en las Escrituras cómo se nos presenta a un Dios que es autoexistente, un Dios que es eterno, inmutable, omnipresente, un Dios que todo lo conoce, que es omnisciente y que es todopoderoso, que es santo en todo y que nunca ha dejado de ser santo, que es justo y que Él va a darle a cada hombre lo que merece de acuerdo a sus obras, pero que también es un Dios de amor, que es un Dios verdadero, soberano, bondadoso, un Dios de gracia y misericordia, un Dios que es paciente y que cada uno de nosotros ha experimentado este atributo de Dios al hecho de no ser consumido cada vez que pecamos, sino que Él ha otorgado en su paciencia tiempo para que nos podamos arrepentir. Este Dios del cual se nos describe en las Sagradas Escrituras es ese Dios que demanda de nosotros una adoración perfecta de acuerdo a cada uno de los parámetros establecidos por Él. Dios se ha tomado muy en serio la gloria de su nombre. Él salva a personas por amor de su propio nombre, no por actos o por buenas obras que la gente hace, sino por amor a su nombre, para mostrar su benevolencia en todo el mundo, para mostrar su misericordia. Él elige de este grupo de hombres pecadores que merecen el infierno, Él elige sin que ellos lo merezcan a algunos de acuerdo a su voluntad para mostrar su gloria salvándole. Si Dios es tan celoso con su nombre, nunca podemos entonces pretender que Él dejará algo tan importante como la adoración a Él a expensas de nuestra propia imaginación. Esto hay que tenerlo muy claro. Comprendiendo esto, entonces podemos observar nuestro segundo principio que extraemos del Evangelio de Juan capítulo 4. Este principio es el de la adoración en obediencia a Dios. El verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra espíritu en este texto no se refiere al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. La adoración
a Dios en obediencia se da sometiendo todo nuestro espíritu, toda nuestra vida. Debemos rendirnos y someternos a Dios. Es decir, que renunciamos a cualquier satisfacción personal y reverenciamos a Dios con nuestras propias vidas. Nos ofrecemos, como dije anteriormente, como sacrificios vivos para honra y alabanza del santo nombre de Dios. La adoración en el Espíritu, en obediencia, está directamente relacionado con la actitud con la que hemos de presentarnos para elevar nuestra adoración a Dios. ¿Cómo se presenta usted cuando se acerca en adoración a Dios? ¿Cómo me presento en la iglesia cuando es el llamado a la Santa Convocación cada domingo? ¿Me presento tarde, sin interés para la adoración a Dios? ¿Cómo es mi comportamiento durante el servicio? ¿Cómo es mi comportamiento en mi adoración privada? Cuando estoy en la casa de Dios cada domingo, ¿está mi mente enfocada en el acto de reverenciar, de tributar y de honrar a Dios? ¿Estoy con toda mi vida ofreciendo alabanzas al santo nombre de Dios? ¿O acaso mis pensamientos están perdidos en el trabajo, en cosas seculares? ¿Estoy dedicado al momento de alabanzas a Dios? Son preguntas que debemos hacernos porque debemos adorar al Padre en espíritu, nos dice el texto, con nuestras vidas, con nuestro entendimiento en todo momento. Si usted puede abrir sus Biblias, acompáñame a Romanos, capítulo 12, podremos leer y tener una idea acerca de esto. Él dice entonces en el verso 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en un sacrificio vivo. Y esto trae a la memoria este momento en donde en el Antiguo Testamento el sacerdote recibía a estos animales para el sacrificio y aunque ya eran presentados y se le daba muerte allí, ahora nosotros somos llamados a un sacrificio vivo. Un sacrificio, note aquí este adjetivo con que va acompañado, un sacrificio santo, apartado para Dios. Hemos sido apartados para Dios, como vimos el domingo pasado en Pedro, en la carta a Pedro, para anunciar, dice, las virtudes de aquel. Hemos sido separados y este tiempo de adoración es un tiempo que el creyente separa para ir ante Dios al encuentro cara a cara, que es lo que ocurre cada domingo en cada servicio congregacional de alabanza y adoración a Dios. Ese momento en que se ha hecho la santa convocación para que el pueblo de Dios se acerque en adoración a Dios, es el momento en el que el propio Dios desciende a su iglesia en medio de esta adoración para un encuentro cara a cara con su pueblo. Nosotros, los creyentes, nos acercamos a Él en oración y Él responde a través de su palabra. Nosotros ofrecemos alabanza y honra a su nombre por medio de los himnos y cánticos y salmos que se entonan, y Él nos responde por medio de la oración y la intervención pastoral. Ofrecemos a Él nuestras ofrendas y acciones de gracia y esperamos con mucha alegría recibir la respuesta de Él por medio de la exposición de su santa palabra. Es un encuentro cara a cara entre el pueblo
y su Señor, Dios. Esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Nuestra actitud debe ser de reverencia. Estamos ofreciéndonos como sacrificio vivo, según vemos aquí en Romanos capítulo 12, un sacrificio que ha sido santo, que cada uno de nosotros ha apartado, no solamente haciendo referencia a nuestra santidad ya como hijos de Dios, a haber sido salvos y recibir todos los beneficios de la obra de Cristo, incluyendo su santidad posesiva en nuestras vidas, y que crecemos en santidad siendo amonestados por la palabra de Dios y regenerados por el Espíritu Santo, sino que ahora nosotros también apartamos este tiempo para el Señor, lo hacemos con diligencia, somos eficientes en esto, en tratar de tener el día del Señor como un evento significativo en nuestras vidas. Es el clímax de nuestra semana. De lunes a sábado hemos vivido en nuestros hogares y durante el trabajo o en cualquiera de las actividades estuvimos preparándonos y tratando de llegar bien a este momento, a este domingo en el que nos rendiríamos ante Dios como sacrificios vivos. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si me acompaña a la lectura del verso 2, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea, perdón, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conformáis a este siglo. La cultura no afecta a la iglesia afecta a la cultura. Cuando nos acercamos a Dios en obediencia, renunciamos a cualquier medio que no sea los medios establecidos por Dios para su adoración. Esto no se trata de la música que a mí me gusta o del ritmo que yo quiero que ella tenga, sino de la forma en la que Dios pide que se le adore en obediencia y, como dice el tercer principio al que vamos a entrar, una adoración en verdad. Porque como hemos leído en el verso, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En verdad señala la adoración a Dios en acuerdo con las Escrituras revelada y centrada en Cristo, quien nos ha revelado al Padre. Es importante tener presente que la adoración no se refiere solamente al acto de alabar a Dios a través de los cánticos o himnos. Es mucho más que eso. La adoración está directamente relacionada con la vida del creyente. Importante tener esto claro. Es decir, que una de nuestras principales funciones como hijos de Dios es el acto de adorarle. Por tal razón, el apóstol Pedro dice en su primera carta, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esta función de ser escogido para ser sacerdotes está relacionado con el acto de dirigir o brindar adoración a Dios. Esta adoración se realizaba a través de la alabanza, de la oración, de las ofrendas y sacrificios, en todo lo que era el servicio o el culto que era preparado para la alabanza al santo nombre de Dios, pero también con nuestras vidas, como hemos visto. Nuestro testimonio de vida tal vez es una de las partes más deficientes en nuestra adoración a Dios. Descuidamos nuestra vida y esto afecta directamente nuestro servicio a Dios. Hay dos preguntas que se desprenden de este verso 23. ¿Estamos adorando a Dios en verdad? ¿Es Cristo el objeto de nuestra adoración?
¿Qué buscamos cuando nos acercamos a Dios en oración, en adoración y en alabanza? Que Él responda a nuestras peticiones. O como el salmista le decimos, Señor, examínanos y ve si en mí hay maldad, Señor. ¿Nos atrevemos a elevar esa oración a Dios? En Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo primero que vemos es que la palabra de Dios nos indica que no es a través de sombras o tipos, ni por medio de sacrificios y ofrendas de sangre, mucho menos por ritos o prácticas paganas, sino en el verdadero camino que se nos ha revelado en este Nuevo Testamento, el camino de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da acceso a Dios, nuestro Padre Celestial. En verdad es usado en contraste a la ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Pues usted puede ver esto en Juan 1:17. Así que nuestra adoración a Dios no está sujeta a algún tipo de práctica sagrada o super espiritual. Por tal motivo nuestra adoración es en orden a las Escrituras, solamente en las Escrituras. Para la iglesia actual, lo que Dios nos ha revelado en el Nuevo Testamento es suficiente. Primera de Corintios 14:33 nos dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios 14:40 nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos míos, la verdadera adoración a Dios es ordenada y se hace con un entendimiento claro. Nunca en las Escrituras al creyente se le ha llamado a desconectarse de su mente, a tener un encuentro espiritual fuera de sí. En todo momento se nos ha llamado a una adoración lógica, razonable, inteligente, consciente de quién es al que le estamos dirigiendo la adoración, consciente de cuál es la forma en que se nos ha demandado a nosotros el llevar adoración y consciente de cuáles son los elementos de que nuestra adoración se presente a Dios. Hermano, hay que ser muy cuidadoso con esto. Caín y Abel ambos se presentaron ante Dios. Uno llevó los elementos que Dios demandaba en la adoración. Sacrificios para remisión de pecado. Otro, Caín, llevó los elementos que él quiso, que eran agradables para él. Pero esto no significa que sean agradables para Dios. La Escritura nos muestra que estos dos individuos que se acercaron al Dios Santísimo en adoración, uno fue visto con ojos de agrado y fue acepta su adoración, y el otro fue rechazado por no obedecer a lo que Dios mandaba. Las Escrituras nos hablan de múltiples ejemplos de personas en diferentes circunstancias que se acercaron a Dios de forma errada. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, sacerdotes, habían sido encomendados a este santo ministerio de guiar al pueblo, pero se acercaron a Dios de forma indebida, aún con sus vestimentas sacerdotales y aún teniendo sobre sus hombros este llamado, se acercaron a Dios de forma errada y encendieron incenso que Dios nos mandó, y las Escrituras nos dice, usted lo puede leer,
que salió fuego del altar de Dios y los consumió. Personas llevando una adoración que Dios nos manda. Dios nos ha dicho que Él es un Dios de paz, un Dios de orden y no de confusión. Su palabra es perfecta, es suficiente y en ella encontramos lo necesario para acercarnos a Dios en una adoración en espíritu y en verdad. Estos dos principios son importantes porque una adoración en espíritu no es una adoración desordenada. Al contrario, es una adoración en obediencia y en verdad, es decir, que encuentra su sustento en las Escrituras. La iglesia que adora a Dios debe reflejar el carácter y la naturaleza de Dios, porque Dios es un Dios de paz, de armonía, de orden, de claridad, no un Dios de conflicto, confusión y desorden. Hermano, ¿es Cristo el objeto de tu adoración hoy? Ahora que estás en casa y que por algunos días no hemos podido reunirnos en la iglesia, ¿es Cristo el objeto de tu adoración en tu hogar, con tu familia? La palabra de Dios nos estimula a adorar a Cristo. En 2 Pedro 3:18 se nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creced en el conocimiento de Cristo nos conducirán a una estabilidad doctrinal y a una adoración genuina a Jesús como Dios. Y va a impedir que como creyentes nos desviemos del camino correcto hacia la adoración a Dios. Hermanos, adoramos a Jesús, pues Él es el pan de vida. Él dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo satisface todas nuestras necesidades. Él también ha dicho, yo soy la luz del mundo. En Juan 8:12, Él nos dio esta palabra. Él ha dicho que Él es la puerta. Quien entra por Él será salvo y hallará pastos. Cristo es nuestro único medio por el cual el hombre y cada uno de nosotros puede tener acceso a Dios. Él es el buen pastor. Él dio su vida por sus ovejas. Él nos guía, nos alimenta y nos cuida y nos provee en su santa palabra los medios para una adoración bíblica. Porque también tales adoradores buscan que le adoren. Termina el verso 24 del capítulo 4 de Juan. Hermanos, gracias a Dios la adoración al nombre de Dios no ha sido dejada a nuestro placer, como hemos visto en estos principios. La adoración a Dios no está preparada para que sea de mi agrado. Más bien, todo servicio de adoración a Dios debe estar preparado con la finalidad de honrar y exaltar el nombre de Dios. Hermanos, cuando nos acercamos a Dios a través de nuestros medios, desechando las formas en las que Dios manda, podemos caer en los errores de adoración como lo hicieron Nadab y Abiú. Podemos estar encendiendo fuego extraño a Dios, como se nos narra en Levítico 10:1. Hermanos, tenemos que poner nuestras motivaciones ante Dios. Podemos también caer en el pecado de Ananías y Zafira,
quienes buscaban su propia adoración, buscaban su propia gloria, tener un lugar alto en la iglesia. El único lugar alto en la iglesia corresponde a Dios. Hermano, nuestra adoración debe ser hecha a Dios con el pleno conocimiento de su naturaleza y mandamiento. Debe ser hecha en obediencia a su voluntad, sometiendo toda nuestra vida a su servicio, con una motivación verdadera, cumpliendo con orden su santa palabra. Que Dios le bendiga ricamente. Continuaremos el próximo domingo viendo los principios que se deben aplicar dentro de los elementos de la adoración a Dios. Que el Señor le continúe bendiciendo.